Seguro que te han dicho 1000 veces que tienes que dejar que la moto caliente antes de empezar a conducir, pero ¿es eso verdad? Igual que no correrías los 100 metros lisos sin antes haber calentado, no deberías apretar a la moto sin antes haberla dejado calentar. ¿O sí? La verdad es que solía haber muy buenas razones para dejar la moto calentar antes de empezar a conducir, pero con los motores modernos estas razones ya no se aplican. La primera razón por la que durante muchos años ha sido importante calentar son los carburadores. Hasta la década de los 90, todas las motos dependían de uno o más carburadores para realizar la mezcla de aire y gasolina que iba al motor para la combustión. Lo que pasa con los carburadores es que no tienen ninguna forma automatizada de regular esa mezcla de aire y gasolina sobre la marcha, para adaptarla a distintas presiones que varían con la altitud o temperaturas. Así que cuando carburas tu moto para que funcione a la perfección en la temperatura óptima de funcionamiento del motor, con el motor frío, esa gasolina que está vaporizada en la mezcla, al entrar al cilindro, se condensa contra las paredes frías del motor, contra la admisión, las paredes del cilindro o la cabeza del pistón. De esta manera hacemos que la mezcla deje de ser óptima. Por eso los motores de carburación tienden a hacer cosas extrañas cuando están fríos. No arrancan, se calan, petardean o dan tirones. La solución a este problema también se inventó hace mucho tiempo y se llaman starters. El starter no es más que un mecanismo que enriquece la mezcla de aire y gasolina que entra en el motor, es decir, mete más combustible en esa mezcla para que el porcentaje de gasolina sea mayor. Por eso cuando activamos el starter, la sensación que nos da es de como si estuviéramos acelerando, porque la realidad es que estamos metiendo más gasolina. La idea del starter es dejarlo puesto hasta que el motor se caliente y la gasolina que está vaporizada en la mezcla ya no se pegue a las paredes. Así que si tienes una moto de carburación, entonces, pues sí, deberías darle mínimo 1 o 2 minutos para que caliente y la mezcla sea buena. Pero si tienes una moto de inyección, estas tienen sensores de temperatura y de, muchos otros parámetros que le dicen a la centralita exactamente la cantidad de gasolina que tienen que inyectar para que el funcionamiento sea óptimo, tanto al ralentí como al acelerar. Así que en este caso no te haría falta esperar a que se caliente. Puedes hacerlo si quieres, pero estarás mayormente perdiendo el tiempo. Ahora bien, ambos sistemas, tanto el starter como la inyección, tienen el mismo problema, y es que las dos funcionan de la misma forma. Meten más gasolina en la mezcla. Como hemos dicho, cuando el motor está frío, lo que pasa es que esa gasolina que está en la mezcla de aire y gasolina se queda pegada a las paredes. Entonces, si metemos más gasolina se queda pegada en las paredes. Y si alguna vez has limpiado piezas con gasolina, habrás descubierto que es un muy buen desengrasante. Por desgracia, no es muy buena idea desengrasar las partes móviles de un motor. La mejor solución para esto, tanto en motores de carburación como de inyección, es conducir de forma suave hasta que el motor esté caliente. Conducir de forma suave hará que el motor caliente más rápido que simplemente dejándolo al ralentí. Así minimizamos el tiempo que la moto está funcionando en frío. La siguiente razón que solía ser válida es el flujo de aceite. Seguramente también lo habrás oído, tienes que dejar que el aceite se caliente para que esté más líquido y fluya mejor y así lubrique mejor todas las partes del motor. Y esto es totalmente cierto si usas aceites de hace 50 años. Los aceites actuales están preparados para funcionar en rangos de temperatura muy amplios. Es más, el 10W40, el aceite más común en motos de carretera, está diseñado para funcionar desde los menos 10 grados. O sea, una temperatura mucho menor de la que a mí me apetecería ir en moto en cualquier situación. Así que si tienes una moto de menos de 20 o 25 años, no necesitas ni esperar a que la mezcla sea buena, ni esperar a que el aceite se haga menos denso antes de arrancar. Pero una cosa sí que es cierta, el sistema de lubricación de la moto necesita presurizarse y empezar a rodar antes de que el aceite llegue a todas las partes que necesitan lubricación. Por suerte, casi todas las motos tienen un sistema para avisarte cuando esto ocurre, el chivato de la presión de aceite. Esa lucecita que tienen prácticamente todos los cuadros de las motos en la que aparece una aceitera. Cuando vas a arrancar la moto, esta luz está encendida, porque el sistema no tiene la presión necesaria. Pero una vez arrancas, esta luz debería apagarse al segundo, como mucho 2 segundos, que será el tiempo que tarda en presurizar todo el sistema y en hacer que el aceite llegue a todas las partes que lo necesitan. Ahora bien, que no haga falta dejar calentar la moto al ralentí antes de empezar a conducir, no quiere decir que debas ir a fondo nada más arrancar. Y aquí da igual si tu moto es nueva o
o vieja, carburación o inyección, o si es británica, japonesa, austríaca o estadounidense. Todas tienen unas listas kilométricas de piezas con sus tolerancias críticas, una serie de piezas que no tienen las dimensiones óptimas de funcionamiento hasta que no se calientan y se expanden. Así que si aceleras demasiado cuando estas piezas todavía están frías y no se han expandido, vas a hacer que se muevan excesivamente con sus holguras, causando un desgaste adicional y haciendo que rocen con otras piezas. Para solucionar esto, las motos más modernas y con más electrónica ya tienen un sistema específico, y este sistema está en el tacómetro. Estos tacómetros tienen zonas rojas adaptables, es decir, la moto va a ser la que te limite el rango de revoluciones en el que vas a poder conducir hasta que se caliente. Cuando va cogiendo temperatura, te va desbloqueando un rango mayor de revoluciones hasta llegar a la temperatura óptima. Resumiendo, si vas a hacer una conducción tranquila por ciudad o carretera sin apretarle demasiado, no te preocupes por dejarla calentar al ralentí. Arráncala y en lo que tardas en ponerte el casco y los guantes ya estás listo para salir. Conduce tranquilo y sin subir demasiado las revoluciones hasta que notes que el motor está caliente. O, si tu moto dispone de un indicador de temperatura, hasta que la temperatura de funcionamiento sea la óptima. En casi todas las motos suele ser entre 90 y 100 grados, pero puedes comprobarlo para la tuya en específico. Incluso aunque haga mucho frío, a no ser que vivas en Siberia o en Alaska, no deberías tener problema. Y si aún a menos de menos 10 grados te quedan ganas de ir en moto, deberías poner un aceite específico para estas temperaturas más bajas, que existen. No pongas aceites de los años 50 y si tienes una moto de carburación, usa el starter hasta que el motor se caliente y la mezcla vuelva a ser óptima. Lo sabrás porque el ralentí se estabilizará. Y eso es todo, no tiene mucho más misterio.